esta pregunta con muchas ganas. Celeste, ¿viste que están pasando cosas en Irán? Sí, algo me enteré. Ah, bueno, están pasando cosas. La pregunta que todos nos estamos haciendo en esta mesa es: ¿dónde están las feministas con el tema de Irán? Sí, el ataque de Estados Unidos y Israel es como que reavivó una de las consignas favoritas en las redes sociales, por lo menos en Argentina, que es esto de ¿dónde están las feministas? Ahora están calladas, no dicen nada sobre Irán. Pero bueno, la realidad es que... Aparte es hombre de paja o mujer de paja en ese sentido, porque está inmediatamente se empieza a hablar, ¿viste? Pero bueno. Pero bueno, acá el problema justamente es que los feminismos son movimientos vivos, no hay una conferencia internacional donde se dice el feminismo va a opinar esto, no existe tal cosa. Y lo que pasa también es que cuando se habla de Irán o de países árabes, de países musulmanes, pesan mucho más los prejuicios con respecto a la vida religiosa, a la vida cultural, más que cualquier otra cosa. Y eso se ve, por ejemplo, cuando se condena la imposición del velo en Irán, pero, por ejemplo, no se dice nada sobre la prohibición de ese mismo velo en países europeos como Francia o como Suiza. Y en ambas posturas el problema es el mismo, que es la falta de autonomía de las mujeres y un Estado que está decidiendo por ellas, solo que decide cosas distintas. También se ve cuando se habla de las pobres iraníes que están sufriendo la imposición del velo en Irán y se guarda un silencio muy prolijo sobre el genocidio en la Franja de Gaza, sobre las mujeres asesinadas en los ataques, en los bombardeos, sobre las mujeres que no le pueden dar la teta a sus hijos, a sus hijas, porque literalmente se están muriendo de hambre. Y me gusta mucho sobre estos discursos algo que dice una escritora pakistaní que se llama Fatima Bhutto, que ella dice: si vos decís estas cosas, vos no sos feminista, vos estás trabajando al servicio de otra cosa, sos un propagandista. Pero hoy lo que quería hablar sobre todo era sobre los prejuicios que circulan y que terminan influenciando y generando sentidos comunes, en este caso alrededor de lo que pasa en Irán. Uno que está dando vueltas mucho ahora es: mirá los videos de la gente festejando en Irán, ¿quién sos vos para criticar? Me parece que hay que tener obviamente varias cosas en cuenta, sobre todo qué se festeja, además de que el pueblo iraní no piensa de una sola forma. Claro. Y mucha gente que festejó incluso la noticia de la muerte de Jamenei, que estaba al frente del régimen en Irán, no necesariamente, y la mayoría no apoya ni las bombas, ni los ataques, y sobre todo no apoya que Estados Unidos o Israel vayan a Irán a decirles quién va a ser el próximo presidente. Además del miedo, la principal preocupación hoy es que empeoren todavía más las condiciones de vida de la gente que vive en Irán. Otra cosa que circula mucho es esto de el problema de Irán es el Islam. La realidad es que el Corán, que es el libro sagrado del Islam, no dice en ninguna parte que hay que castigar ni que hay que matar a las mujeres por no usar el velo. Los códigos de vestimenta y en general los códigos morales suelen ser interpretaciones que hacen determinados sectores a favor de sus propios intereses o de los intereses de alguien. Esto obviamente nunca puede implicar relativizar las atrocidades que se cometen en nombre de la religión, pero creo que darles este contexto sirve para entender que es un problema que va más allá del Islam. De hecho, hay fundamentalismos cristianos, hay estados teocráticos que someten a otros pueblos en nombre de la religión, sin ir más lejos, como el propio Estado de Israel. Bueno, lo vimos a la foto de Trump esta semana con líderes religiosos que sí, le tocaban la con cabeza. Los pastores, actuando en nombre de la religión. Se cometen muchas atrocidades en nombre de la religión. Pero, volviendo a Irán, si vos escuchás a las mujeres iraníes, la mayoría habla de lo difícil que es vivir en Irán por la combinación de las sanciones de Estados Unidos y la crisis económica, que resulta, en primer lugar, en la sobrecarga de las tareas de cuidado, de las tareas en el hogar, que realizan, como en todo el mundo, de forma gratuita, las mujeres. O, por ejemplo, que el apagón de Internet significó dinamitar una red de economía de subsistencia que es vital para muchísimas mujeres en un país que está lleno de restricciones que incluso les bloquea la inserción en el mercado laboral. Y si vos escuchás a las feministas iraníes, ellas explican muy bien cómo el control sobre las mujeres, el régimen lo usa sobre todo para como una herramienta para imponer orden en la sociedad de conjunto, que además viene movilizada hace muchos años. Con Irán pasa también lo que pasa con Palestina, que es que solo nos enteramos de su existencia cuando Estados Unidos decide bombardearlo o cuando hay algún tipo de ataque. Hace unos días vi una entrevista a una militante feminista iraní y ella estaba hablando sobre cómo después de la pandemia y cuando aumenta la represión a las protestas sociales, se agudizan las dificultades para abortar. Y yo lo primero que pensé es, ¿que se puede abortar en Irán? Entonces, y me pareció interesante, y lo traigo porque me pareció interesante, que es, claro, construimos una imagen en nuestra cabeza que es, si ellas usan velo,
¿Cómo el aborto puede ser legal en alguna instancia? Y es una de las cosas modernas que tiene el país, ¿no? Y la verdad es que en Irán, hoy por hoy, pasa algo parecido a lo que pasaba en Argentina hasta 2020, o sea, hasta hace 5 minutos, que es que el aborto está despenalizado cuando corre riesgo riesgo la vida de la madre, o hay problemas de salud muy graves del feto y es inviable fuera del útero. ¿Saben dónde no pasa eso y existe legislación muchísimo más restrictiva? No. En varios estados de Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, en Tennessee no está contemplado los problemas de salud grave o la inviabilidad del feto fuera del útero. Me parece interesante para pensar. Y otra cosa que decía esta activista feminista iraní, es que justamente cuando aumenta la represión, lo que pasa es que las redes solidarias en las que se basa el acceso al aborto en Irán, que es bastante difícil, se achican mucho y que las que más lo sufren son las mujeres pobres y las mujeres trabajadoras, porque ella explica, dice, el aborto puede ser más o menos seguro, más o menos clandestino, pero siempre es caro, siempre vas a necesitar plata. Y a lo que voy con esto es que la imposición del velo es un problema, pero es uno de miles de problemas que tienen las mujeres y en general el pueblo en Irán, que no van a desaparecer aunque Donald Trump elija al próximo presidente. Y la última idea que también circula mucho conectada con esta es: las iraníes necesitan a Occidente para liberarse porque a ellas las oprime su cultura, su religión, todo ese tipo de cosas. Y aunque hay sectores del propio movimiento feminista que piensan esto, es una idea muy alejada de los feminismos. Las mujeres no necesitamos ningún tipo de tutelaje. Una cosa es pensar quiénes son nuestros aliados, dónde está la fuerza social que justamente fortalece nuestra lucha, y otra cosa es el tutelaje. No tienen nada que ver. Y existe un prejuicio adicional en Irán que es sobre la revolución de 1979, que hoy se resume en: mirá, las alas feministas radicales apoyaron la revolución de los ayatolá y hoy están usando velo. ¿De qué se quejan? Una primera aclaración muy importante: la revolución de 1979 no fue la revolución de los ayatolá, fue la revolución del pueblo iraní en contra de un régimen monárquico, que era el del Shah, que aparte era un régimen pro Estados Unidos. Que hayan existido problemas, limitaciones, hay un montón de debates alrededor de ese proceso revolucionario, es tema para otros debates, pero no tiene que ver con esto. Y sobre la imposición del velo, cuando el gobierno provisional impone el uso obligatorio del velo, no solo que hubo resistencia, una resistencia enorme. De hecho, la primera protesta masiva en contra del régimen fue un 8 de marzo, un Día Internacional de las Mujeres. Marcharon cerca de 100.000 mujeres, muchas amenazaron con prenderse fuego. La marcha al final... ¿Cerca de la revolución? ¿Años el 79 de marzo del 79, Mirá, unos meses después que asume el gobierno provisional, que después va a terminar expropiando la revolución. Ese 8 de marzo, les decía, la marcha fue muy grande en Teherán, en la capital, y se termina dividiendo. Una parte va y toma el Palacio de Justicia y otra parte bloquea la entrada a la gran mezquita de Teherán con una sentada gigantesca. La protesta dura 3 días, o sea, se prolonga durante 3 días, y para que termine tienen que aplastarla con represión. Esa es la historia de cómo se impone el uso obligatorio del velo. O sea, no hubo ninguna feminista que apoyó, bueno, listo, ahora vamos a usar el velo. O sea, desde entonces, ¿no? Desde 1979, y con todas las dificultades que implica vivir en un régimen opresivo como el régimen iraní, las mujeres siguieron y siguen resistiendo, y eso se vio sobre todo en las movilizaciones de los últimos años, aunque tiene menos prensa, ¿no?, que en los bombardeos, o lo que dice y hace Estados Unidos e Israel en Irán. Y el punto más alto que tuvieron esas movilizaciones fue en 2022, después de la muerte de Maya Amini, asesinada por la policía de la moral después de estar detenida, y en el surgimiento del movimiento que se conoce como Mujeres, Vida, Libertad, que, ojo, excede por mucho al movimiento feminista o a la movilización feminista. Se sumaron los jóvenes, se sumaron trabajadores, sindicatos, minorías étnicas, minorías religiosas. Es un movimiento muchísimo más amplio, y que de hecho, antes de la noticia de las bombas y los ataques, justamente la noticia sobre Irán era la represión a las movilizaciones que estaban protagonizando todos estos sectores. Este 8 de marzo, en todo el mundo, muchas marchas por el Día Internacional de las Mujeres. Van a tener a las iraníes, van a tener a sus demandas, va a tener el rechazo a los ataques de Israel y de Estados Unidos entre sus banderas, y además de ser algo importante, es algo muy valioso, porque si la agenda de los feminismos no empiezan justamente por apoyarlas a ellas, por apoyar a las mujeres que están enfrentando al régimen iraní, a los ataques de Estados Unidos y de Israel, corremos el riesgo, los feminismos, de que vuelvan a usarnos como una justificación para guerras por los intereses
por otros intereses que no tienen nada que ver con los nuestros y no tienen nada que ver con nuestra lucha por la libertad. Así que la próxima vez que alguien les diga que Estados Unidos está bombardeando para defender los derechos de las mujeres en Irán, ustedes van y le dicen lo que dijo la escritora Fátima Bhutto: vos no sos feminista, vos estás trabajando al servicio de otra cosa.